En una época en la que los milagros divinos eran una realidad vívida, el apóstol Juan se encuentra enfrentando un peligro mortal que desafía la comprensión humana. Es arrojado a un caldero hirviente de aceite. Sí, escuchaste bien. Juan, el discípulo amado, enfrenta una muerte inminente en una escena que desafía la lógica y la razón. Pero lo que sucede a continuación es verdaderamente extraordinario. Juan emerge del caldero ileso, intacto por la llama ardiente que debería haberlo consumido. Su supervivencia es nada menos que un milagro, una manifestación del poder divino que trasciende todas las leyes naturales conocidas por el hombre. Y es esta historia de supervivencia milagrosa la que vamos a explorar en este video. Nos adentraremos en el relato bíblico, examinaremos las circunstancias que llevaron a este increíble evento y extraeremos valiosas lecciones sobre la fe, la perseverancia y el poder inquebrantable de la creencia. Así que únase a nosotros mientras desentrañamos el misterio de cómo el apóstol Juan sobrevivió a ser hervido en aceite. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Para comprender completamente la historia del apóstol Juan y su milagrosa supervivencia, es crucial situarnos en el contexto histórico y religioso en el que vivió. Estamos hablando de una era marcada por eventos cruciales en la historia humana y el surgimiento del cristianismo como una nueva y poderosa fuerza espiritual. En el primer siglo después de Cristo, el mundo mediterráneo estaba bajo el dominio del Imperio Romano, una vasta y poderosa entidad política que ejercía control sobre una gran parte del mundo conocido. Bajo el dominio romano, las culturas y religiones locales a menudo coexistían, aunque bajo la supervisión e influencia de la autoridad imperial. Es en este contexto que emerge Jesús de Nazaret, cuyo ministerio público y enseñanzas revolucionarias desafiaron las estructuras religiosas y sociales de la época. Juan el Apóstol se destaca como una figura central en este movimiento, siendo testigo directo de los milagros y palabras de Cristo. Pero antes de profundizar en eso, entendamos quién era Juan el Apóstol. Juan, hijo de Zebedeo y María Salomé, nació en una familia de pescadores en la región de Galilea, en el norte de Israel. Su infancia estuvo marcada por el arduo trabajo en la profesión de su padre, un hombre próspero en el negocio de la pesca. Desde temprana edad, Juan estuvo expuesto a los rigores de la vida diaria y los desafíos de mantener a su familia. Es interesante notar que Juan, junto con su hermano Santiago, fue inicialmente seguidor de Juan el Bautista, el predicador que anunció la venida del Mesías. Para algunas personas puede parecer obvio, pero es importante aclarar a los espectadores que Juan, el hijo de Zebedeo, el apóstol y discípulo de Jesús que estudiaremos en el video de hoy, no debe confundirse con Juan el Bautista, el predicador ascético que preparó el camino para el ministerio de Jesús. Aunque comparten el mismo nombre, son figuras distintas con roles y contextos históricos diferentes dentro de la narrativa bíblica. Juan el Bautista, a menudo llamado el Bautista, era conocido por su estilo de vida austero en el desierto, su bautismo de arrepentimiento y su proclamación de la venida del Mesías. Fue un precursor de Jesús, anunciando su llegada y preparando espiritualmente a la gente para recibirlo. Por otro lado, Juan, el hijo de Zebedeo, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús para ser sus discípulos más cercanos. Fue testigo de los milagros de Jesús, escuchó sus profundas enseñanzas y compartió momentos íntimos con el Maestro. Su proximidad a Jesús lo convirtió en una figura central en el cristianismo primitivo, conocido por su devoción inquebrantable y su papel significativo en la transmisión de las enseñanzas de Jesús después de su muerte y resurrección. La historia del encuentro de Juan y Santiago con Jesús es una narrativa impactante en el Nuevo Testamento, registrada en varios evangelios sinópticos.
Este momento crucial no solo marcó el comienzo de un viaje transformador para los dos hermanos, sino que también tuvo un impacto significativo en la historia del cristianismo. La narrativa comienza con Juan y Santiago llevando a cabo su profesión de pescadores en las aguas del mar de Galilea. Trabajaban junto a su padre Zebedeo en su barco, siguiendo los pasos de la tradición familiar. Como pescadores, estaban familiarizados con la ardua y desafiante rutina de lanzar sus redes al mar en busca de una buena pesca. En lo que parecía un día de trabajo ordinario, Juan y Santiago están enfocados en sus tareas cuando algo extraordinario sucede. Jesús de Nazaret, el famoso rabino y predicador, que ya había comenzado a atraer atención por sus enseñanzas y milagros, aparece junto a la orilla del mar. Jesús, con su carisma magnético y autoridad, llama a los dos hermanos a convertirse en sus discípulos. Los invita a seguirlo. La respuesta de Juan y Santiago es inmediata y decisiva. Sin dudarlo, dejan atrás sus redes y a su padre y siguen a Jesús, listos para embarcarse en un viaje de fe y servicio. El pasaje bíblico registrado en Mateo 4, 18-22 describe el relato. Mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés. Estaban echando una red al mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Síganme, y yo los haré pescadores de hombres». Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago hijo de Zebedeo y su hermano Juan. Estaban en una barca con su padre Zebedeo, preparando las redes. Jesús los llamó y al instante dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Este momento de encuentro y llamado representa un punto de inflexión decisivo en sus vidas, una transformación que los llevaría a dejar atrás su vida anterior y dedicarse completamente al servicio del Mesías. Desde este punto en adelante, Juan y Santiago se convierten en discípulos dedicados de Jesús, siendo testigos de sus milagros, escuchando sus enseñanzas y compartiendo su misión de proclamar el reino de Dios. Caminan junto a Jesús, aprendiendo de Él, siendo desafiados por Él y siendo transformados por su presencia y amor. Desde este momento crucial, Juan se dedicó completamente al ministerio de Jesús, convirtiéndose en uno de sus discípulos más cercanos y leales. La identificación del apóstol Juan como uno de los discípulos más cercanos de Jesús es un aspecto crucial de su historia e influencia dentro del cristianismo primitivo. Desde los primeros relatos en el Nuevo Testamento, Juan es retratado como uno de los pocos discípulos que estaban íntimamente conectados con los momentos más importantes e íntimos de la vida de Jesús. En varios pasajes de los Evangelios se menciona a Juan como parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús, junto con Pedro y Santiago, el hermano de Juan. Este trío a veces es invitado a presenciar eventos significativos que los otros discípulos no presencian, como la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. En Marcos 14, versículos 32-36, leemos: «Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: «Siéntense aquí mientras yo oro». Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentirse profundamente angustiado y turbado. «Mi alma está abrumada de tristeza hasta el punto de la muerte», les dijo. «Quédense aquí y manténganse vigilantes». Un poco más adelante se postró en tierra y oró para que, si fuera posible, pasara de él aquella hora. «Abba, Padre», dijo, «todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres». De manera similar, durante la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, Juan, Pedro y Santiago son los invitados a acompañar a Jesús. En Mateo 17, versículo 1, leemos: «6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto». Vale la pena recordar que Juan también estuvo presente en momentos clave de la vida de Cristo, como durante la resurrección de la hija de Jairo.
Jairo, uno de los líderes de la sinagoga local, se acercó a Jesús en desesperación, rogándole que sanara a su hija, que estaba al borde de la muerte. Jairo creía firmemente en el poder de Jesús y esperaba que él pudiera salvarla. Conmovido por la fe de Jairo, Jesús accede a acompañarlo a su casa para ayudar. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, una multitud lo rodeaba, ansiosa por presenciar milagros o escuchar sus palabras. En medio de la conmoción, una mujer que había estado sufriendo de hemorragias durante 12 años se acercó a Jesús por detrás y tocó su ropa, creyendo que al hacerlo sería sanada. Jesús, sintiendo que el poder salía de él, se volvió hacia la mujer y la tranquilizó, diciendo que su fe la había sanado. Mientras Jesús aún hablaba con la mujer, llegaron mensajeros de la casa de Jairo para informarle que su hija había muerto y que ya no había necesidad de molestar a Jesús. Sin embargo, Jesús animó a Jairo, diciendo: «No temas, solo cree, y ella será salva». Cuando Jesús llega a la casa de Jairo, encuentra a una multitud de personas llorando y lamentando la muerte de la niña. Entra en la casa acompañado por Pedro, Santiago y Juan, una vez más los 3 discípulos más cercanos. Jesús va a la habitación donde yace la niña y dice: «Niña, a ti te digo, levántate». Inmediatamente, la niña se levanta y comienza a caminar, para el gran asombro y alegría de todos los presentes. Es maravilloso notar cómo la relación de Juan con Jesús se caracteriza por una cercanía e intimidad únicas. A menudo se refiere a Juan como el discípulo amado, una expresión que sugiere un nivel especial de afecto y confianza por parte de Jesús. En momentos cruciales de la vida de Jesús, como la Última Cena, Juan es descrito como el que se recostaba en el pecho de Jesús, lo que indica una conexión profunda e íntima entre los dos. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 23, detalla: «Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba reclinado junto a él». La personalidad de Juan también se explora en los relatos bíblicos, revelando rasgos de lealtad, coraje y devoción. Se le retrata como alguien con un fuerte sentido de propósito y compromiso con la causa de Jesús. Su presencia al lado de Jesús durante momentos de peligro y desafío, como la crucifixión y el encarcelamiento, demuestra su valentía y determinación para permanecer fiel al Maestro incluso frente a la adversidad. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27, registra este emotivo momento. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba de pie cerca, le dijo a ella: «Mujer, aquí tienes a tu hijo», y al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Desde ese momento, este discípulo la llevó a su casa. Esta demostración de amor y lealtad es profundamente conmovedora, ya que incluso frente a la amenaza a su propia vida, Juan permaneció al lado de Jesús hasta el final. Además, la presencia de Juan en la crucifixión resalta su profundo entendimiento espiritual y compromiso con las enseñanzas de Jesús. Mientras presenciaba el sacrificio último de su Maestro, Juan reflexionaba sobre las palabras y enseñanzas de Jesús, encontrando fuerza y significado en esa hora oscura. Después de la muerte de Jesús, Juan jugó un papel clave en la difusión del cristianismo primitivo y en la consolidación de la comunidad cristiana. Fue testigo no solo de su ministerio terrenal, sino también de su resurrección y ascensión. Estas experiencias profundas moldearon profundamente la fe de Juan y su compromiso con la causa cristiana, llevándolo a convertirse en un líder influyente dentro de la iglesia primitiva. Después de la ascensión de Jesús, Juan permaneció en Jerusalén, donde se unió a los otros discípulos en anticipación del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo.
estuvo presente en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, capacitándolos para la misión de difundir el Evangelio al mundo. Desde ese momento, Juan y los otros apóstoles comenzaron a predicar y dar testimonio de lo que habían visto y oído, atrayendo multitudes a la fe cristiana. Sin embargo, la predicación de Juan y la de los otros apóstoles rápidamente atrajo la atención y oposición de las autoridades religiosas y políticas de la época. Los líderes judíos, alarmados por el crecimiento del movimiento cristiano y sospechosos de su mensaje de salvación en Jesucristo, buscaron suprimir y perseguir a los seguidores de Jesús. Juan, como una de las figuras principales de la Iglesia primitiva, se convirtió en un objetivo específico de esta persecución. Las autoridades romanas también comenzaron a ver el cristianismo como una amenaza a su dominio y autoridad. Los seguidores de Jesús fueron acusados de perturbar el orden público y de negarse a adorar al emperador, lo cual se consideraba un acto de traición contra el Estado. Juan y los otros apóstoles enfrentaron encarcelamiento, tortura e incluso la muerte debido a su fe, pero su determinación de predicar el Evangelio no vaciló. Es en este contexto que emerge la historia de Juan, siendo arrojado a un caldero hirviente de aceite. Aunque no se encuentra en los relatos bíblicos canónicos, esta historia está registrada en tradiciones cristianas antiguas y escritos históricos que destacan la importancia de la fe incluso frente al peligro extremo. Según estas tradiciones, Juan fue arrojado al caldero hirviente por orden del emperador romano Domiciano hacia finales del primer siglo después de Cristo. La razón detrás de este acto de persecución fue la fidelidad de Juan al cristianismo y su negativa a renunciar a su fe en Cristo. Domiciano, quien se consideraba divino y exigía adoración como emperador, veía a los seguidores de Jesús como una amenaza a su poder y autoridad. Promulgó leyes estrictas contra los cristianos y ordenó persecuciones generalizadas para tratar de suprimir el crecimiento de la religión cristiana. Juan, siendo uno de los apóstoles más prominentes y conocidos, se convirtió en un objetivo particular para las autoridades romanas. Su liderazgo en la comunidad cristiana y su testimonio incansable sobre Jesucristo lo convirtieron en una figura influyente y, por lo tanto, en una amenaza para los intereses del gobierno romano. Así, Juan fue arrestado, torturado y arrojado a un caldero hirviente de aceite. El calor abrasador y el vapor sofocante parecían anunciar su sentencia de muerte inminente, mientras aquellos que presenciaban este acto de brutalidad esperaban el resultado inevitable. Sin embargo, es en este momento de desesperación que ocurre el milagro. Cuando los guardias regresan para retirar el cuerpo, Juan emerge del caldero ileso, sin ningún daño causado por el fuego ardiente. Su piel no está quemada, sus extremidades no están afectadas por el calor abrasador. Es como si una mano invisible hubiera intervenido, protegiéndolo del peligro mortal que lo rodeaba. Una supervivencia milagrosa no solo desconcierta y asombra a quienes presencian el evento, sino que también sirve como un testimonio vívido del poder de Dios actuando en nombre de aquellos que le sirven con devoción. Juan, como tantos otros mártires de la fe, enfrentó el martirio con valentía y fe inquebrantable, confiando en la promesa de que nada podría separarlo del amor divino. Esta historia continúa inspirando y fortaleciendo a los cristianos a lo largo de los siglos, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros y peligrosos, la mano protectora de Dios siempre está presente para aquellos que confían en Él. La supervivencia milagrosa de Juan es más que una historia de triunfo sobre el peligro físico. Nos recuerda y establece paralelismos con la liberación milagrosa de Sadrac, Mesac y Abed-Nego en el horno ardiente. La Biblia relata en Daniel capítulo 3 que Sadrac, Mesac y Abed-Nego, 3 jóvenes hebreos, se negaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor y fueron arrojados a un horno ardiente como castigo por su fidelidad a Dios. Sin embargo,
incluso en el calor insoportable del fuego, no son consumidos. En cambio, una figura que se asemeja a un hijo de los dioses los acompaña dentro del horno y salen ilesos, ni siquiera oliendo a humo en sus ropas. Ambos eventos demuestran el poder soberano de Dios sobre las circunstancias y su capacidad para proteger a los fieles en medio del fuego y la adversidad. Ante el coraje y la firmeza de Juan en su fe, las autoridades, insatisfechas con los resultados de la tortura del apóstol, tomaron una decisión drástica: exiliarlo a la remota isla de Patmos. Al ver que Juan no se doblegaría ante la presión y la amenaza de muerte, optaron por apartarlo de la sociedad y de la comunidad cristiana, con la esperanza de silenciar su voz y socavar su influencia. El exilio de Juan representó no solo un acto de castigo, sino también un intento desesperado de contener el impacto de su mensaje y evitar que su fe inspirara a otros a desafiar la autoridad y volverse a Cristo. El exilio de Juan en la isla de Patmos fue un periodo significativo en su vida, lleno de significado espiritual y revelaciones divinas. Condenado por su fe en Cristo y su proclamación del Evangelio, Juan fue enviado a esta isla remota como una forma de suprimir su influencia y evitar su predicación. Sin embargo, lo que parecía ser un gesto de castigo por parte de las autoridades, finalmente se convirtió en un momento crucial en la historia de la Iglesia cristiana. Durante su exilio en Patmos, Juan experimentó una profunda comunión con Dios y recibió visiones extraordinarias que compondrían el libro de Apocalipsis. Estas revelaciones divinas fueron otorgadas a Juan como un mensaje para las iglesias de su tiempo y para las generaciones futuras, revelando el plan soberano de Dios para la historia humana y el destino final de la creación. En Patmos, Juan no se resignó a la soledad y la desesperación, sino que continuó dando testimonio de su fe y proclamando el Evangelio entre los habitantes de la isla. Incluso en medio de las dificultades y la soledad del exilio, su determinación de servir a Dios permaneció inquebrantable y su testimonio cristiano brilló como una luz en la oscuridad. Las revelaciones divinas que Juan recibió en Patmos revelan la soberanía de Dios sobre todas las cosas y la victoria final de Cristo sobre el mal y el pecado. Estas visiones ofrecieron consuelo, aliento y esperanza tanto a Juan como a la iglesia primitiva, fortaleciendo su fe y preparándolos para los desafíos que enfrentarían en el futuro. El exilio de Juan en Patmos no solo demostró la perseverancia y fidelidad del apóstol frente a la adversidad, sino que también resultó en una de las obras más significativas de la literatura bíblica y una fuente de inspiración y guía espiritual para los cristianos a lo largo de los siglos. Juan convirtió su período de exilio en un tiempo de íntima comunión con Dios y servicio fiel a su reino, dejando un legado duradero de fe, coraje y compromiso con la verdad. La vida de Juan es un poderoso testimonio de fe inquebrantable y protección divina. Desde los primeros días de su llamado por Jesús hasta los últimos momentos de su vida, Juan enfrentó numerosas pruebas y persecuciones, pero su confianza en Dios nunca vaciló. De las experiencias de Juan podemos extraer varias lecciones espirituales valiosas. Su vida nos enseña sobre la importancia de confiar inquebrantablemente en Dios, incluso cuando enfrentamos situaciones imposibles. Así como Juan experimentó la protección divina en medio del peligro, nosotros también podemos confiar en la providencia de Dios en nuestras propias vidas, sabiendo que Él es capaz de librarnos del mal y sostenernos en todas las circunstancias. La historia de Juan también nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso frente a la adversidad y la persecución. Así como él nunca vaciló en su compromiso con Cristo, nosotros también debemos permanecer fieles al Señor, sin importar los desafíos que enfrentemos. Que la historia de Juan nos inspire a seguir su ejemplo. La vida y el testimonio del apóstol Juan nos muestran que, con una fe inquebrantable y una confianza absoluta en Dios, podemos superar incluso las pruebas más difíciles. Su historia de supervivencia milagrosa, su dedicación
a la proclamación del Evangelio y su profunda comunión con Dios durante su exilio en Patmos son un recordatorio poderoso de que, en medio de la adversidad, la mano protectora de Dios siempre está presente. Que la vida de Juan nos inspire a vivir con una fe firme y un compromiso inquebrantable con la verdad divina. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos, sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.